Conecta Zacatecas Radio TV presenta Informativo con Carlos Aguirre Romo, integrante de la Plataforma Mundial de Noticias. Honestidad, veracidad e imparcialidad. Comenzamos. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Yo soy Carlos Aguirre Romo y como siempre le doy la más cordial de las bienvenidas. En este momento, las 8 de la mañana en punto, hora del centro en la República Mexicana. Ya es lunes 31 de agosto del año 2020. Envío saludos a todo nuestro auditorio en Estados Unidos, Centro, Sudamérica, países de Europa, del Medio Oriente, la República Mexicana y en nuestro bello estado y municipio de Zacatecas. Muchas gracias por acompañarnos a través de los micrófonos de Conecta Zacatecas Radio TV, nuestra página web oficial. También saludo a quienes nos acompañan en cualquiera de las dos aplicaciones gratuitas que tenemos y que ponemos además con mucho gusto a su disposición. Ya lo sabe, una la puede descargar en la tienda Play Store en Google Play, la otra en la plataforma Tuning. También saludo a quienes ya nos acompañan o lo vayan a hacer en cualquier horario en la transmisión conjunta que hacemos totalmente en vivo y en directo a través de Facebook Live. Ahí les invitamos a que le dé un like a la transmisión. Compártalo en sus redes sociales, invite a sus contactos, apóyenos si usted gusta, generando los videos grupales. A quienes lo hacen, pues también se los agradecemos bastante. Y también a quienes nos acompañan de manera diferida en nuestro canal en YouTube. Ahí los invitamos a que se suscriba, es totalmente gratuito en YouTube. Dele clic a la campanita para que le lleguen las alertas, las notificaciones, ya que es que el programa se haya subido a esa plataforma. Y cerciórese que la campanita tenga 2 rayitas en la parte superior a los costados. Dele like, también apóyenos para que circule en esa red social y más personas puedan acompañarnos. Y pues apóyenos también, al igual que de Facebook Live, compartiéndolo en sus mensajeros ocultos, en sus redes sociales. En los mensajeros es WhatsApp, Messenger, Telegram, lo que usted tenga, porque de esa manera pues también nos está ayudando bastante. Y saludo a nuestro auditorio en Jalpa, Zacatecas. Ahí nos acompañan a las 2:30 de la tarde en la repetición de este programa a través de Tu Ritmo 88.1 FM. También en la plataforma Tuning. Les recuerdo nuestro número de WhatsApp 492-200-5756, 492-200-5756. Y bueno, voy a ir en estos momentos a saludar a todos nuestros amigos que hoy están, pues es día de su santo, como es el caso de Ramón Nonato, Arístides, Atenas, Optato, Paulino, Amato, Aidano, de Robustiano, Fiacro, Marcos, Cecilio, Isabel, por Isabel de Francia, Dominguito del Val, Teódoto y también de Rufina. Y para quienes es día de su cumpleaños, este día, todos los que hayan cumplido años el pasado fin e inicio de semana también, muchísimas felicidades. Ahora con esto de la pandemia, pues nos ha sido complicado el enviar saludos ya a todos nuestros amigos. Tenemos varios miles de amigos contactos en la red social Facebook, pero pues ya saben que muchas felicidades a todos. Así es de que hoy también se festejan que cumplen años como la periodista Erika Macedo González, que tiene bastante tiempo ya en comunicación social en la clínica, en la delegación del ISSSTE. A Juan Ramón Salas Sánchez, también saludos. A Valente Francisco Cisneros y a José Luis Mejía Serrano.
Vamos a escuchar el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional, cómo va a estar la temperatura para la República Mexicana. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, un canal de baja presión extendido sobre el noroeste, occidente y centro de México originará lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco y Colima, las cuales podrán generar deslaves, desbordamiento de ríos e inundaciones, así como lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, descargas eléctricas, rachas de viento y posibles granizadas en zonas del norte, centro y sur de la República Mexicana, incluido el Valle de México. Por otra parte, la onda tropical número 33 interaccionará con un canal de baja presión extendido sobre el sur del Golfo de México. Originará chubascos y lluvias fuertes en el oriente y sureste del territorio nacional. Finalmente, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá temperaturas mayores a 40 grados Celsius en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán. Para el municipio de Zacatecas, 14 grados centígrados, cielo nublado, la sensación térmica está en 12, se espera una máxima de 22, una mínima de 12 grados centígrados, cielo nublado, ya les adelanté. El viento corre a 21 kilómetros por hora del suroeste con una humedad al 95%. La calidad del aire es buena, el tiempo para salir a correr también está bueno, los niveles de alergia por polen en césped es bajo, no hay para árboles, tampoco para maleza, el índice de mosquitos tiene actividad moderada y poco frío, no tenemos pronóstico de lluvia, el índice de sudoración es agradable y el índice de rayos ultravioleta es bajo también en este momento. Vamos a abrir ya el bloque de información local que tenemos para todos ustedes, porque el día, este fin de semana, en la plancha de lo que fuera nuestra gloriosa Plaza de Armas, pues se reunieron padres de familia, amigos, porque están exigiéndole al gobierno del estado el que ponga atención a los familiares de las personas desaparecidas en nuestro Zacatecas. Y también publicaron un comunicado dirigido a Alejandro Tello Cristerna, al secretario general de gobierno, a Jehú Salas Dávila, a todos los integrantes en la legislatura local, así como a la sociedad zacatecana, y comentan, y tienen razón, esto que está sucediendo de las desapariciones desde tiempos de Calderón, etcétera, etcétera, y ya venía arrastrando de tiempo atrás, incrementó con Calderón, con Peña Nieto, es ya tema de emergencia nacional. Están pidiendo, entre otras cosas, implementaciones a la ley, como es la designación de la persona que vaya a ser titular en la Comisión Estatal de Búsqueda, atendiendo las opiniones de los colectivos y garantizando la idoneidad del perfil designado. También se le pide a la legislatura local que lleve a cabo la sesión de instalación del Consejo Ciudadano, sin la cual este organismo diseñado por los propios colectivos desde la elaboración de la ley general, no puede entrar en funciones, que se realice conforme a un plan la constitución formal del mecanismo de búsqueda del Estado de Zacatecas, continuar con el trabajo de la armonización del marco jurídico estatal, comenzando por la ley de declaración especial de ausencia por desaparición. Y son varios los puntos que se están
tratando, que le están exigiendo, y no es de ahora, de hace bastante tiempo al gobierno que encabeza Alejandro Tello Cristerna, y donde, como ustedes se dan cuenta, pues no se ha hecho nada, ni por parte del gobernador, ni del secretario general de gobierno, ni de la legislatura, ni tampoco ha hecho lo propio la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ahí pues se pusieron unas mantas muy grandes en Plaza de Armas, en Palacio de Gobierno, con las fotografías, pues al menos de la mayor parte de las personas que están lamentablemente desaparecidas. Les doy los números y le agradezco a la periodista Nayeli Ponce de León que nos comparte esta información. Son 943 personas que continúan desaparecidas, de un total de 1,448. Se han localizado solamente 413 personas con vida, 92 sin vida, y esto pues es con registros a nivel nacional. Vamos con más información local, porque los compañeros de NTR, firma la nota Saúl Ortega, publican que desde el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, pues se tiene una situación complicada para el proceso electoral ya inminente 2021, todo por el COVID, el voto electrónico migrante, las nuevas normas y un costo aproximado de 25 millones de pesos, según Virgilio Rivera Delgadillo, que es presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Pues será complicado todo esto debido a la pandemia, a cambios legales que deben realizarse en los reglamentos que, pues siguen pendientes. Entonces, pues, ¿qué trabajan los que tienen la obligación de hacer esto? Porque pues siguen cobrando sus quincenas y no se ponen a trabajar en lo que deberían de ser. Se encontraron 5 encobijados más en Fresnillo, Zacatecas, este pasado inicio de semana. Decenas de personas en varios municipios, lo que suma decenas de personas. Allá en Fresnillo, estos 5 cadáveres encobijados estaban atados con cinta canela, firma la nota Margarito Juárez. Y como se darán ustedes cuenta, pues lamentable la situación que se vive a lo largo y ancho de nuestro municipio. Y ya Zacatecas, permítanme tantito, entró a semáforo semáforo anaranjado, y les voy a dar los números que compartió la Secretaría de Salud el día de ayer a las 6 de la tarde. Hubo 33 nuevos casos positivos a COVID-19, fallecieron 9 personas y se recuperaron 200 pacientes. Ya Zacatecas en color en el semáforo anaranjado, pues sigue teniendo altas cifras de contagios. Los municipios de Guadalupe ya tienen 1,174, Zacatecas 1,073, Fresnillo con 1,041, 190 Sombrerete, 145 Río Grande, 143 Calera, 132 Nochistlán, 108 Villa de Cos, 98 Loreto, 97 Jerez, 76 Ojo Caliente, 73 Jalpa, 60 Morelos, 56 Concepción del Oro y Tlaltenango, 52 Pinos, con 50 Mazapil, 44 Miguel Auza, 40 Trancoso, 37 Villanueva, 35 Valparaíso, 34 Villa García, 32 Pánuco, 30 Betagrande, 29 Pánfilo Natera, con 28 está Zainalto. Sigo con los números, permítanme tantito. Aquí tenemos, es más de la numeralia de casos positivos, y pues al parecer son todos. Ya 55 municipios de 58 tienen este contagio, y les había explicado que los municipios que tienen mayor número de casos positivos, por ende, tienen mayor número de muertos y también de personas que obtienen su salud. Afortunadamente, dentro de los números,
ya la numeralia, como le llamo, tenemos, aquí me sacó de esta aplicación, permítanme tantito, aquí regreso rápidamente porque ya Zacatecas, nuestro estado supera los 5,000 casos de contagiados de COVID-19, recuérdelo desde el caso 1 hasta la actualidad. Así es de que en general 5,256 casos positivos, de estos se han recuperado 2,812, han muerto 556 y los pacientes activos en este momento son 1,888. Vamos a ir a la primera pausa publicitaria, siendo las 8 de la mañana con 16 minutos, 8 con 16 minutos hora del centro en la República Mexicana, y regresamos con más información. Estás escuchando Informativo con Carlos Aguirre Romo. Continuamos después del corte. Conecta Zacatecas Radio TV presenta Informativo con Carlos Aguirre Romo. Escúchalo de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana. Te esperamos. Conecta Zacatecas Radio TV, medio de comunicación online, con la independencia que garantiza el compromiso con nuestra audiencia. Informativo con Carlos Aguirre Romo, integrante de la Plataforma Mundial de Noticias. Escúchalo en Conecta Zacatecas Radio TV. Sigue lo mejor de la información con Carlos Aguirre Romo. Regresamos. Ya tenemos en la línea telefónica desde el estado de Tabasco a nuestro colaborador con la opinión joven, a Manuel Pedrero, quien le damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Carlos. Muy bien, aquí, con todo. Buen inicio de semana. Muy bien, ¿qué tema nos vas a compartir el día de hoy en tu análisis? Hoy el tema va a ser el juicio de los expresidentes. Muy bien, los micrófonos son tuyos, Manuel. Muchas gracias, Carlos. El 24 de agosto del 2020 de este año, el presidente López Obrador en el Palacio Nacional de México planteó 3 escenarios en los cuales, después de los escándalos de Emilio Lozoya, de Pío López Obrador, de todos estos asuntos que se dio tanto a nivel federal, tanto en la administración actual como en la anterior, él propuso algo que probablemente no tenga precedentes en la historia de México. Planteó 3 escenarios en los cuales el número 1 dijo que era que la ciudadanía tenía un plazo mínimo para recaudar, por lo menos así lo establece la ley, 1,6 millones de firmas, que es alrededor del 2% del padrón electoral, para una solicitud formal de consulta con la totalidad de las firmas, para presentar todo esto antes del 15 de septiembre en el Senado de la República. Bueno, ¿qué pasa aquí? Tenemos un gran panorama en el sentido de que es algo que, como te decía, no se había visto nunca en la historia de México. Normalmente eran las administraciones que pasaban y pasaba lo que pasaba, escándalos tras escándalos, no importaba ese tipo de situaciones porque normalmente y desgraciadamente se tenía esta sensación de que nunca iba a haber en muchos casos justicia. La solicitud en este caso es para 3 personas, 3 expresidentes, de los cuales estamos hablando de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón y el expresidente Carlos Salinas de Gortari. En cuanto a la postura social, podemos notar que hay un obvio
una sensación a favor de esta solicitud, de esta consulta, porque durante el año y medio de gobierno que lleva el presidente López Obrador, la gente lo ha estado pidiendo una y otra vez, es recurrente y con mucha razón, porque en los mítines de campaña, en todos sus rallies, en el lugar donde tuvo espacio Andrés Manuel para hablarlo, él siempre hablaba de la justicia y de un juicio hacia los expresidentes. Tema que ya cuando entró a la presidencia decidió enfriarlo un momento, pero al ver la gran respuesta de la gente que está exigente con este asunto, él ha tenido que volverlo a sacar y finalmente, como te digo, este 24 de agosto ya le dio las bases y los pies para ponerlos. En caso de que no se logre, el segundo escenario sería que los diputados o senadores maniobraran, legislaran ahí para hacer esta consulta. Que si bien Morena y el PP tienen una gran mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, pues sabemos que tarde o temprano siempre hay ese pequeño detallito que nunca se da por la oposición, ya sea por la unión de las fuerzas parlamentarias o X o Y razón, y al final no se da. Y la tercera posición fue la que al final de todas esas opciones, él mismo como titular del Ejecutivo sería el quien presentara la formalidad, pero esto dejándolo último, obviamente, en último caso, porque pues ya ve que esta sensación de que no, yo no busco la venganza y etcétera. Dado ese papel que se le ha encargado a los ciudadanos, la respuesta ante eso ha sido totalmente brutal. Estamos ante algo histórico. De los 32 estados de la República Mexicana, 28 ya cuentan con módulos en diversos puntos estratégicos de cada estado para la recolecta de esas 1.600.000 firmas que se requieren para iniciar un proceso de investigación y que eventualmente puede quedar en un juicio hacia los expresidentes mexicanos. Estoy hablando de los estados como Tamaulipas, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, el Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit y finalmente Nuevo León. Es una organización social que pocas veces hemos visto. Yo creo que hay que reconocerlo por parte de la gente, porque no habíamos visto una organización propia, claro, que al llamado del titular del Ejecutivo, pero con tanta rapidez, con una especie de maquinación tan rápida, y debo de decir que muy efectiva. Hay una gran campaña, tanto en redes sociales como en las calles de este país, para llamar a la gente, invitarlas a que esto suceda. De hecho, si usted googlea www.juicioexpresidentes.mx/, ahí le va a aparecer absolutamente toda la información, toda la metodología, los pasos a seguir, para que usted dé su firma y aporte a ese 1,6 millones de firmas que se necesitan para enviarlo al Senado de la República antes del 15 de septiembre, para que esto se haga formal. En cuanto a los acusados, es tanto el deseo de que estos sean sometidos a una investigación. Además, una encuesta del Universal dice que el 90% de los mexicanos quieren que los expresidentes Peña Nieto, Calderón y Salinas sean sometidos a juicio. Llega toda la investigación ya a un juicio, es decir, 9 de cada 10. De esa magnitud estamos hablando, y no es menor. Hay que recordar lo que hicieron los tres. Peña Nieto, bueno, cada día era algo nuevo. Si no era la Casa Blanca, era el asunto de Ayotzinapa con una nueva noticia que al final no daba para nada. Era Odebrecht, era esta situación de los estados, por ejemplo, Javier Duarte con las quimioterapias falsas a niños. O sea, era algo tan nauseabundo de ver todos los días, que era un acto de corrupción que cada día, en vez de que bien hizo la sociedad mexicana, que en vez de normalizarlos, ahí decidió indignarse cada vez más para meter presión social. Tanto así que ya en el último tramo de su sexenio acabó con un lamentable 9% de aprobación. Calderón ni se diga, es decir, ahora la periodista y escritora argentina Olga Barnett sacó su libro Felipe el Oscuro, que ha sido un rotundo éxito. Usted visita la página de Amazon para comprar el libro, están agotados. Hasta para eso vemos que hay una gran respuesta
un gran resentimiento social hacia estos personajes, y ni siquiera hablar de Salinas, que antes de que entrara a la carrera política ya era un asesino, ¿no? Hay que recordar que junto a su hermano Raúl, él había matado jugando a la guerrita ahí con un rifle de su padre a una muchacha doméstica en su casa que era de origen indígena, solamente tenía 12 años de edad y la mataron. Entonces, ese tipo de cosas que vemos, no solamente en el pasado, sino también en lo que fue en el presente y ahorita que estamos en el futuro, podemos notar que hay una gran organización social. Te digo, es algo histórico, y si tú lo pones en contraste con los movimientos sociales de la oposición, bueno, francamente la diferencia es devastadora. Es algo que en menos de poco tiempo de que se dio del 24 de agosto hasta el día de hoy, estamos hablando de algo memorable. Es la organización social más grande de la historia de una democracia participativa, de una sociedad participativa, porque es por la propia gente que se está organizando, claro que con las ayudas de estos movimientos y también de asociaciones civiles, pero ha sido increíble la respuesta ante el llamado del presidente para esta solicitud. Te digo, son 1.6 millones de firmas, algo parecido, nada más para compararlo, puede ser, por ejemplo, la votación para el aeropuerto de Texcoco, que fue a principios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y ahí votaron 2 millones de personas. Claro que la votación de esas personas con la del gobierno federal de 2018, que fueron unas 60 millones, pues claro que no hay nada que comparar. Pero si ponemos eso en contexto, en relación del aeropuerto y la votación, que sí hubo un llamado y la gente participó, pues ¿quién no nos dice que sí se podrían reunir esas 1,6 millones de firmas? Es la misma gente y por ende no se puede decir que es una venganza política, es la misma gente quien desea que esto suceda. Entonces, ya para terminar, Carlos, en el panorama como lo vemos, yo podría pensar que no, siendo realistas, aunque se reúnan las firmas en términos reales, sería muy difícil ver a los tres, al menos en este sexenio, en mínimo en una investigación, no en juicio, mínimo en una investigación. Pero si somos así más, digamos, mal pensados, podríamos decir incluso que tal vez lo que más se acerque a este tipo de cosas sea el expresidente Felipe Calderón. No solamente por ser, digamos, algo tóxico, no solamente para el gobierno, sino para la vida pública de México, está a nada, porque cada vez se le ha puesto más trabas para su partido, que sería el primer narcopartido de México, Confeso, México Libre, junto a su esposa Margarita Zavala. Estamos hablando de algo sin precedentes, así que si vamos a ser realistas, el primero que se debería de tener en la mira sería al expresidente Felipe Calderón. ¿Y cuándo sería esto? Yo pienso que podría ser después de la revocación de mandato, no antes. Estamos hablando después de 2022, porque después de eso tendríamos un enorme, pues si de por sí hay una gran polarización en el ambiente de la sociedad mexicana, esto lo agravaría aún más, porque quiera o no, siempre se ha tenido esta noción de que se está buscando justicia, y durante estos años Felipe Calderón lo ha catapultado, lo ha percibido como si un día me llegan a hacer algo, es porque es persecución política. Incluso que cuando es en el gobierno de México no se le está buscando a nadie, nada más ante el gobierno del país más poderoso del mundo, como los Estados Unidos, que tiene en juicio, eso sí, ahí tiene en juicio a su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Para cerrar, Carlos, esta es, como te digo, una propuesta social muy grande, una macro propuesta con una gran respuesta de la ciudadanía, la cual yo creo que se merece todos los aplausos y todo el reconocimiento del mundo, y eso hace que veamos que México está avanzando la democracia, no solamente porque el presidente la está promoviendo, sino porque la gente también la está cumpliendo. Así es, importante tema, Manuel. Recordarle al auditorio, efectivamente, la derecha mexicana estará tratando, como siempre, de confundir a la opinión pública, haciéndoles creer que es una venganza
política, pues no puede haber venganza porque lo que se está persiguiendo son delitos que ya han sido debidamente comprobados, demostrados, fundamentados. Hay muchos libros, por hablar de uno solo, que hasta pues ya se burlan en redes sociales de Felipe Calderón porque dice que ya tiene más libros que la saga del Señor de los Anillos, que Harry Potter. Son varios los autores que han hecho libros. Acaba de salir el que ya mencionaste, Felipe el Oscuro, de la periodista escritora argentina Olga Warnat, que bueno, ella cita quiénes fueron sus fuentes y pues muchos son allegados a Felipe Calderón Hinojosa, a Margarita Zavala, otros al Partido Acción Nacional, otros fueron pues hasta formaron parte del gabinete de Felipe Calderón, y esperemos todavía para mediados finales del mes de septiembre, que ya mañana sería día 1, pues viene otro libro contundente de quién es en realidad Felipe Calderón, Margarita Zavala, Juan Camilo Mourinho, etcétera, etcétera, el propio Genaro García Luna, porque tiene el pulso, tiene los datos y además los investigó. El periodista J. Jesús Lemus, que le recuerdo al auditorio, fue encarcelado por Felipe Calderón en una prisión de máxima seguridad, señalado de ser uno de los cabecillas de un grupo criminal allá en Michoacán, porque a este periodista independiente se le ocurrió, como es su trabajo, pues publicar que Cocoa, la hermana de Felipe Calderón, presuntamente recibía financiamiento de ese grupo criminal, tenía reuniones con la tuta, le pedía dinero, etcétera, etcétera, se le otorgó según la tuta, hay videos, ese financiamiento para campaña política, les pedían algunos otros favores según los videos de la tuta, y bueno, pues eso fue motivo para que encarcelaran a este periodista. Entonces, pues hay muchos datos que demuestran que no es una persecución política. Ya hay que quitarnos el estigma de una frase que se llama cacería de brujas. Pues si la cacería de brujas es única y llanamente, al menos en este sexenio, en este nuevo régimen con López Obrador, el hacer justicia, pues el 90 o más del 90% de los mexicanos estamos exigiendo esa justicia, y debe de darse porque de otra manera pues seguirá la impunidad. Tú ya mencionabas López Obrador, pues él dice que va a votar en contra porque bueno, pues él dice que no quiere entramparse en esas situaciones, él quiere seguir trabajando a favor de México, a favor de los mexicanos, y bueno, pues muy su decisión. Afortunadamente, Manuel Auditorio, como tú lo mencionas, pues ha habido una gran respuesta, una gran movilización por parte de la ciudadanía, que ya mencionaste también, la mayoría de los estados de la República Mexicana pues están teniendo desde el pasado inicio de semana, esas mesas para poder juzgar y llevar a la cárcel a los expresidentes. Y algo importante, no sé si en esas hojas venga también el que regresen al pueblo lo robado, que creo que esos formatos fueron los que propuso el petista, bueno, él está por el PT, aunque no está afiliado, Gerardo Fernández Noroña, porque al interior de Morena pues siguen peleándose por las candidaturas, siguen peleándose por la dirigencia nacional. Les fue echada para atrás la propuesta en el Senado de la República porque no llevaba el número de firmas necesaria para que entrara esa propuesta, esa iniciativa, y vamos a hablar de esto al respecto en unos instantes más, porque insisto, en Morena no todos son de Morena, en Morena no todos son Cuarta Transformación y mucho menos López Obradoristas, así es de que pues hay que tener muy atento porque más de lo mismo Morena y la Nación no lo requieren, no lo necesitan, para que las cúpulas también se vayan dando cuenta de que no se va a votar por más de lo mismo en ninguno de los partidos políticos, incluyendo obviamente a Morena. Así es que ya en el recuento que nos das, Manuel, efectivamente la ciudadanía estamos argumentando el que sí queremos que se lleven a juicio, y con eso pues estará aventajando bastante, porque el INE pues ya está pidiendo millones
millones y millones de pesos para poder hacer esa consulta. Entonces el INE pues todo se le va en dinero, cuando le ha demostrado la sociedad en su conjunto que en horas se armaron y ya hay muchas firmas afortunadamente para enjuiciar, llevar a juicio y encarcelar, y ojalá que regresen lo robado esos expresidentes de la República, Manuel. Claro que sí, y ahora que usted decía sobre los módulos, también al mismo tiempo se despertó otra vez esta miseria del clasismo, diciendo la presentación que parecían puestos de limonada, pues tampoco vamos a poner estandartes de oro, simplemente es el pueblo mismo, no esperen que tengamos que ostentar algo que no es para hacer el trabajo. Eso es algo también de lo que la ciudadanía se debe de sentir orgullosa, que a pesar de esas injurias, de esos ataques viles, cobardes, sigue adelante y sigue con la firme posición de hacer valer su derecho, y en este caso es el juicio a los expresidentes. Así es, pues ¿qué ganamos con urnas fifí, con mucha papelería fifí, muchos lápices fifí, si sabemos desde el INE y desde anteriormente con el IFE los fraudes electorales que cometieron? Y pues eso, lo importante es la firma de las personas. Qué bueno que compartes la página donde se pudiera hacer. Ojalá que podamos acudir, digo yo, de manera presencial para hacer número y pues darnos el gusto hasta de tomarle una fotografía a donde estamos pidiendo como mexicanos que sí queremos que se enjuicie a los expresidentes de la República, que se les lleve a la cárcel y que le regresen al pueblo lo robado. Pues muchas gracias, Manuel, interesante tema. Te deseamos que tengas un excelente lunes y pues hasta la próxima semana. Un saludo, Carlos, y un saludo al auditorio, a todos los radioescuchas. Un saludo, buen inicio de semana. Gracias, igualmente. Bueno, pues fue la participación de nuestro colaborador, el joven Manuel Pedrero, desde el estado de Tabasco, con esto que es la opinión joven. Antes de ir a nuestra segunda pausa publicitaria, pues seguimos invitándolos, solicitándoles de manera muy respetuosa, ayúdenos con sus donativos. Recuerde, somos una empresa de información de comunicación totalmente independiente. Este programa también es totalmente independiente y requerimos pues de la solidaridad de todo nuestro auditorio. Tenemos 3 vías, una es en PayPal, es en internet, es para transferencias bancarias, se escribe PayPal con y.me/conectasac-RTV. Otra vía es en cualquier tienda OXXO, en cualquier banco Banamex. La cuenta en ambos es 47 66 84 14 40 71 89 90. La tercera vía es a través del banco Banorte. Ahí la cuenta es 511 114 221 0495 987. Y Banorte tiene una clave interbancaria para transferencias que es el 07 29 300 110 998 676 39. Vamos a publicidad y regresamos con el bloque de información nacional. Estás escuchando Informativo con Carlos Aguirre Romo. Continuamos después del corte. Conecta Zacatecas Radio TV presenta Informativo con Carlos Aguirre Romo. Escúchalo de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana. Te esperamos. Conecta Zacatecas Radio TV, medio de comunicación online, con la independencia que garantiza el compromiso con nuestra audiencia.
Informativo con Carlos Aguirre Romo, integrante de la Plataforma Mundial de Noticias. Escúchalo en Conecta Zacatecas Radio TV. Sigue lo mejor de la información con Carlos Aguirre Romo. Regresamos. Agradezco los comentarios en el chat de Facebook Live. Gracias a Agustín Miranda Sánchez, que me escribe saludos y éxito, Carlos, muy amable Agustín. Gaby Aguirre nos da los buenos días para todos y que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias. También Beba Vázquez, buenos días, excelente semana para todos, saludos, bendiciones igualmente. También para todos ustedes. Vamos con el bloque de información nacional. Les comentaba que ya nuestra entidad federativa está en semáforo naranja. Y en semáforo naranja, bueno, pues hay actividades que sí se pueden hacer, hay otras que no se deben de hacer porque estar en naranja no quiere decir que ya no haya. Inclusive, recuérdelo, aunque el semáforo esté en verde, quiere decir que hay poca niveles de contagio, pero sigue habiendo. Así es de que en naranja se permite a empresas en actividades de índole económica no esenciales, pueden trabajar hasta con un 30% de su personal, pero pues, por ejemplo, en hoteles solamente pueden operar con el 50% de ocupación, en áreas comunes el 50%, restaurantes y cafeterías también están permitidos abrir al 50% de capacidad, siempre y cuando exista la sana distancia, al menos entre grupos de personas, entre mesas, no importa que sea una. Si usted da peluquerías, estéticas, barberías, solamente al 50% de capacidad y a través de una solicitud, a través de una llamada, de un WhatsApp, de un Messenger, donde aparte usted su cita. Parques y plazas y espacios públicos abiertos solamente al 50% de su capacidad. No pueden estar personas pegadas, sentadas, por ejemplo, en el Jardín Independencia, que nos hacen muchos reportes de que la gente sigue estando ahí, principalmente los adultos mayores, pegaditos, sin cubrebocas, ya platique y platique. Eso no es lo correcto porque corren el riesgo de contagio, de contagiarse y de contagiar a más personas. En mercados y supermercados solamente se puede acceder una persona por familia. Van a hacer pagos y van un acompañante con otro acompañante, como si se fueran a perder adultos mayores u otras personas. Las familias van a comprar 1 kilo de jitomate y se llevan a toda la familia. No, es una persona por familia. Y en mercados y supermercados no se puede rebasar el 75% de capacidad. Recuerde que en estos espacios cerrados se tiene la obligación en todos, tiendas, tienditas, tiendotas, mercados, tianguis, etcétera, le tienen que dar gel antibacterial, tienen que tomarle la temperatura, tienen que tener tapete sanitizante y deben de obligarle usted a tener la sana distancia y a traer el cubrebocas. Nos da gusto y queremos reconocer, nos dice un amigo taxista que nos brinda servicio, lo contratamos para ello, que hay un tianguis, no sabíamos, que se pone aquí en Zacatecas, por allá, por el rumbo del estadio de fútbol, hacia los crematorios, y nos dice que a la entrada le toman la temperatura, le dan gel antibacterial, le exigen traer cubrebocas, una persona por familia, y también le exigen a los tianguistas que traigan el cubrebocas. Hay personas haciendo rondines y le piden a las personas cuando entran, no le compre a nadie que no traiga cubrebocas. Muchas felicidades a quienes administran ese tianguis allá por el rumbo del estadio de fútbol en Zacatecas. Albercas, centros deportivos, spas y centros de masaje operarán al 50% y también con citas. Museos, teatros, cines, eventos culturales, centros comerciales y religiosos pueden operar solamente al 25% de su capacidad. Les recuerdo que en Zacatecas los templos religiosos estaban abiertos, aún y estando en semáforo rojo les valió un reverendo cacahuate. Siguen suspendidos eventos masivos,
centros nocturnos y de deportes profesionales. Y bueno, pues ya saben ustedes, los que están en rojo solamente pueden abrir, quienes sean esenciales. Carlos Salinas de Gortari, el padre de la discriminación en nuestra República Mexicana, de la división de castas, fue el privatizador número 1 y bueno, pues también privatizó los puertos de nuestro México. En el 93, Carlos Salinas de Gortari quiso privatizar los puertos del país, tal como sucedió con Teléfonos de México, aunque únicamente consiguió crear las administraciones portuarias integrales, que ya sabemos que de todos modos a través de ella las privatizó. Pongo el ejemplo del puerto de Veracruz, donde el gobierno federal ya está analizando porque se le dio al hermano de El Diablo, el presidente de FEMSA, Coca-Cola, Oxxos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues 4 días después de que ganó López Obrador, Peña Nieto se lo incrementó 50 años más, así es de que iba a tener ese negocito en el puerto de Veracruz por 100 años. Háganos ustedes el favor y todo, pues gracias a, si se le pueden dar las gracias a Carlos Salinas de Gortari, la que está muy contenta es la extranjera. Me salió que hay un problema en la reproducción. No sé si está bien o nada más me salió a mí. Ok, gracias. Florence Cassés, ¿se acuerdan ustedes del sexenio de Peña Nieto que armaron un montaje? Se prestó Televisa, Carlos Loret de Mola la encarcelaron, hubo problemas diplomáticos e incluso pues vino a recogerla el propio Nicolás Sarkozy, presidente de Francia en aquel momento. Y bueno, pues Florence Cassés celebró que una corte de Estados Unidos pueda citar a Felipe Calderón por el caso García Luna. Al parecer sería para los primeros días del mes entrante, según se ha dado a conocer, información que no damos por confirmada, al menos en este informativo. Con fideicomisos, la Comisión Federal de Electricidad construirá sus propias plantas de generación de energía eléctrica gracias a los compañeros de Contralínea. Esta información también es gracias a Polemón, la revista Polemón, que nos comparte esta información. Lo mismo los compañeros de ZMG Noticias, los compañeros de Sin Línea, etcétera, etcétera. Meme Yamel de México News, que es de Meme Yamel, las propias plataformas de meme de Vicente Serrano y Sin Censura, que él dirige. Muchas gracias a todos. Sigo con más información porque la Fiscalía General de la República pidió más de 20 años de cárcel para Juan Collado por defraudación fiscal y le está exigiendo varias decenas, nada más, porque defraudó al fisco con 36 millones de pesos. Collado se sumaría también estas denuncias a la compra de Caja Libertad por 156 millones de pesos y el descongelamiento de unas cuentas por 76.5 millones de euros en Andorra. Así es de que, pues el juez está pidiendo 20 años de prisión y varias decenas de millones de pesos de pago a esta gran lacra, protector, abogado de Carlos Romero de Champs. ¿Se acuerdan ustedes que falta todavía que llegue a la justicia Romero de Champs? Está el propio Carlos Salinas de Gortari, Peña Nieto y un largo etcétera. Vamos con más información en temas nacionales porque hay organizaciones no gubernamentales que están en contra del Tren Maya, pero fueron denunciadas el pasado viernes por López Obrador. Están financiadas por empresas desde el extranjero. Así es que, pues se da a conocer, López Obrador lo dijo allá en Ciudad Victoria, Tamaulipas, que tenía información de que organizaciones no gubernamentales que se oponen a la construcción del Tren Maya reciben financiamiento desde el extranjero para obstaculizar la obra. Reciben en conjunto 13 millones de dólares. Hace unos meses me llegó información de que asociaciones de la sociedad civil reciben recursos del extranjero para oponerse a la realización del Tren Maya. Se disfrazan por dinero de ambientalistas y defensores de derechos humanos, pero al final es una lucha de poder en lo económico y político. Lo dijo contundente
López Obrador, después de que Jesús Ramírez Cuevas, que es el vocero de la presidencia, el encargado de comunicación social, presentara una lista, y bueno, entre las que se encuentran BK Kellogg, Ford, sí, la de los autos, Climate Works, NED y la Fundación Rockefeller. Pero ¿cuáles son los beneficiados en la República Mexicana? Hay un panfleto digital que en aquel tiempo diera a conocer, debemos de reconocerlo, lo de la Casa Blanca, también estafa maestra, pero bueno, luego fue comprado, al menos tiene muchos intereses metidos, Miguel Ángel Osorio Chong, al que no toca ni con el pétalo de una rosa, porque el que era el dueño de Animal Político es también de allá del estado de Hidalgo. Y bueno, ya les dije, este panfleto digital que acabó siendo matraquero y defensor de priistas y de Osorio Chong principalmente, censurador en la red social Facebook, porque ellos son los que dicen que puede publicarse en Facebook y que no, porque Facebook los contrató en la República Mexicana. Y bueno, pues vergonzoso, Animal Político recibe financiamiento para oponerse por medio de supuestas notas de investigación, notas periodísticas, columnas de opinión, etcétera, artículos a la construcción del Tren Maya. Pero también está el armatoste golpista de Claudio X González, que se llama Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad. También México Evalúa. Háganos el favor. Y bueno, pues hay otras organizaciones en la República Mexicana que se oponen al Tren Maya y que ya fueron descubiertos. Obviamente, ellos lo niegan, porque pues no van a decir que es cierto, pero pues ya les presentaron el gobierno federal las pruebas. Ellos no han presentado las pruebas de que no es cierto, solamente dicen que los ataca López Obrador. Y bueno, vamos con más de la información nacional, porque la empresa extranjera Shell, donde tiene prestanombres en la República Mexicana, que son de la derecha, y una empresa de Slim, pues va a hacer perforaciones al oriente de México, van a hacer pruebas en pozos petroleros y van a invertir más de 120 millones de dólares. El recurso prospectivo para el pozo del Golfo es de 562 mil millones de barriles de crudo y se lo autorizó la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que lo aprobó, y no está trabajando muy bien, por cierto, esta Comisión Nacional de Hidrocarburos. Hay mucha opacidad en ellos, pero bueno, siguen dando adelante algunos contratos. Les decía que no todos en Morena son Morena, mucho menos tienen la ideología de una transformación, de un proyecto de nación que ahora se menciona como 4T, y mucho menos son López Obradoristas. El Senado de la República rechazó la primera solicitud de Morena para enjuiciar a sus expresidentes. Mónica Fernández, recuerden ustedes, Mónica Fernández la impuso Ricardo Monreal Ávila. ¿Se acuerdan del pleito con Martí Batres? Pues tiene otro pleito con Martí Batres y con muchos senadores del propio Morena, Ricardo Monreal, porque ahora, y al parecer ya lo logró, impuso a otro de sus alfiles, el propio Ricardo Monreal. Y bueno, pues la que sigue siendo presidente de la Cámara Alta, Mónica Fernández, detalló que la razón por la que no se dio entrada a la propuesta fue por la falta de firmas mínimas por parte de los senadores. Después de que los senadores de Morena formalizaran el proceso para una consulta ciudadana que decida si los expresidentes de México deben ser juzgados, la mesa directiva del Senado de la República rechazó la solicitud, ya que no contaba con las firmas mínimas requeridas para darle entrada según el artículo 12 de la Ley Federal de Consulta Popular. Cualquiera de las dos cámaras puede hacer una petición a consulta siempre y cuando cumplan con el equivalente al 33% de sus integrantes. En el caso del Senado, significa que requerían 43 firmas para continuar con el proceso. No obstante, el grupo de legisladores que realizó la petición únicamente sumaba 15 rúbricas. Según
una entrevista en Enfoque Noticias, la dirigente de la mesa directiva, quien dirige la mesa directiva en el Senado, detalló que pues nada más había esas 15 firmas, por lo cual no podía ir adelante. Se esperó que ayer domingo se realizaría una reunión plenaria en donde se podría decidir si los 61 integrantes impulsarán esta consulta popular. Ya saben que de ahí va a pasar a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para calificarla si es legal, constitucional o no, y luego de ahí se iría al INE, y luego el INE tiene que preparar todo, pero el INE por lo pronto ya está pidiendo cientos de millones de pesos para hacer la consulta, cuando, insisto, la sociedad civil en su conjunto, a través del propio Morena, algunos simpatizantes, algunos afiliados, pues están haciendo lo propio, demostrándole al INE que con una mesita, con una pluma y con los documentos que se deben de firmar, con eso es suficiente. Así es de que pues no todos en Morena, en Juntos Haremos Historia, están dando el ancho. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, pues comentó algo que sí ya pues debe de ponernos en el análisis. Los guardaditos del país ya se acabaron y es hora de recortar, acepta Herrera ante diputados. El secretario de Hacienda comentó que este año se tuvieron 3 amortiguadores que absorbieron el impacto del coronavirus, los cuales fueron las coberturas del precio del petróleo, los fondos para los choques económicos y los guardaditos del gobierno. Pero López Obrador hace unos instantes está contento porque siguen llegando muchas remesas de nuestros hermanos migrantes. Va a cerrar con cifras en miles de millones de dólares históricos. Le recuerdo al auditorio que también grandes empresas en México que no pagaban, porque así se lo permitían los de la derecha, los gobiernos neoliberales, los conservadores, no pagaban impuestos, se les regresaban los impuestos incluso en efectivos desde tiempos del panista Vicente Fox Quesada, con el también panista Calderón y con el priista Enrique Peña Nieto. Y bueno, pues se están pagando muchos impuestos. Ya la cervecera Corona pues también hizo lo propio con varias decenas en miles de millones de pesos. Esta información se las di el mes anterior. Regresando a temas de Morena, pues al parecer retuvo la mayoría absoluta porque Manuel López Castillo, de Morena, había decidido irse al PT para ayudarles a que fueran mayoría y pudieran presidir la Cámara Baja del Congreso de la Unión, pero pues la coordinación política, la Junta de Coordinación Política llamada Jucopo, pues ya le quitarían la mayoría a Morena, y bueno, pues se decidió que siguiera en Morena. Se regresó, dijo que siempre no, así es de que pues tiene la presidencia de la Jucopo, la Morena, y pues ahora en el PT están enojados, y debo de recordarle que recibieron a 2 verdaderas basuras experredistas. Uno de ellos se apellida Toledo. El otro, que en este momento se me escapa el nombre, mañana se los voy a dar a conocer, les voy a contar la historia. Están señalados de que, habiendo sido delegados en algunos ahora alcaldías, anteriormente delegaciones en la Ciudad de México, lo que llegó de recursos para ayudar a los que perdieron todo en los sismos, pues se lo robaron. De ahí hicieron sus campañas, llegaron a legisladores en la Ciudad de México y luego se declararon independientes, otros federales, etcétera. Y bueno, pues ahora ya andan al menos Toledo como diputado federal, ya lo sumó el PT, así es de que pues no se vale, porque también a Toledo, habiendo sido delegado, agredió las reuniones en la campaña 2018, donde llegó a presidente de la República López Obrador, también llegó a gobernadora Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México le nombran, pero hay una mujer
que ante los agresores que enviaba el mentado Toledo, falleció. Esa joven mujer, por ahí de 30 y tantos años, falleció. Así es de que por eso, pues hay mucha inconformidad en Morena. Y bueno, pues a ver qué sucede, porque de otra manera, la Jucopo decidiría que 6 meses presida la Cámara el PRI y otros 6 meses el PT. Pero ¿por qué se le tiene que dar al PRI cuando no han hecho absolutamente nada? Dicen desde el PRI que ellos no van a aceptar migajas, que ellos van a defender su honor. Para defender algo, primeramente hay que tenerlo. Y el PRI nunca, en décadas, ha tenido honor. Si en algo se ha caracterizado el PRI, es en el deshonor. Eso debemos de tenerlo muy claro. Un neomorenista que se llama Napito, Napoleón Gómez Urrutia, le pide al presidente López Obrador que le retire las concesiones mineras al Grupo México. Y bueno, pues no creemos que esto vaya a proceder, porque sería otro frente muy fuerte que abriría López Obrador. Les hablaba de los años que va a estar Juan Collado, lo que está pidiendo la Fiscalía General de la República, 20 añitos. Y Fernández Noroña, pues está muy enojado, ya le llamó hipócritas al actual dirigente interino de Morena, a Ramírez Cuéllar, y al senador Martí Batres. Así es que muy posiblemente esto de dirigir la mesa directiva en la Cámara Baja pudiera generar alguna fractura, pero esperemos que no. Ojalá que tengan algunas bajo la manga, porque pues está también el PES, que puede cederle algunos diputados, y bueno, pues son lo que hacían en el pasado la ahora oposición, y que cuando lo hacían pues les daba risa, y ahora que se las aplican pues ya no les gusta, pero a final de cuentas pues es algo totalmente legal. Eduardo Ramírez Aguilar se perfila como presidente del Senado. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, dijo que el senador de Chiapas es candidato de unidad de su grupo. Se prevé ser electo por las 8 bancadas, pero les recuerdo que una mayoría importante de senadores de Morena están en total desacuerdo, también del PT y también del PES. Así es que, bueno, pues aquí ya Ricardo Monreal estaría dando otro al vaso, y ya están diciéndole aguas, porque Ricardo Monreal ya se está quedando a través de personeros con las dirigencias de el Senado, de la Cámara de Diputados, y pudiera quedarse inclusive con la presidencia de Morena. Están chamaqueando brutalmente a los de Morena, porque aquello sí es bueno de que haya democracia. Es más, se tiene que defender por encima de todo. Es bueno de que haya diversas opiniones, pero cuando no se tiene idea de lo que es seguir un proyecto de nación, es lo que sucede. Y ahí está Morena con los pleitos internos, porque a la mayoría no les interesa el proyecto de nación, les interesa sus ambiciones personales, como son las de Ricardo Monreal Ávila y su familia, y un grupúsculo pequeñito, valga la redundancia, de seguidores, de beneficiados que tiene, y pues dense cuenta de lo que hay. Inclusive, Gibran Ramírez, un politólogo académico, simpatizante y afiliado a Morena, crítico de Morena también cuando debe de serlo, acepta lo que parte de la militancia le ha pedido, que él contienda para ser dirigente de Morena. Hace unos instantes en una televisora de las FIFI acaba de ratificar que él acepta ser candidato y poder dirigir a Morena. Y además pues tuvo en días pasados algo con lo que estoy de acuerdo. Morena es un membrete sin vida. Convencido Gibran Ramírez de que actualmente Morena carece de vida orgánica y que han dejado solo al presidente López Obrador en la defensa de sus proyectos, el politólogo Gibran Ramírez desgrana que decidió competir por la presidencia de ese partido. Una de las causas fundamentales es que se requiere urgentemente un relevo generacional de la dirigencia, y pues obviamente ya
grupos al interior de Morena están en contra de Gibran Ramírez, pero la mayoría, al menos, está a su favor. Ya Berta Luján se bajó de la contienda y también pues sigue creciendo, hay que decirlo, la figura de Encinas para que llegue a presidir y que Encinas sea el candidato que pudiera generar la unidad a favor de Morena, a favor de ese partido político. Los compañeros de Contralínea nos comparten la siguiente información que sí debe de preocupar bastante. Por pugna en Centro Nacional de Inteligencia, la seguridad nacional está a la deriva. La pugna entre el general Audomaro Martínez y el secretario Alfonso Durazo por el control ponen en riesgo la seguridad nacional, consideran expertos, ello porque la atención de los funcionarios se destina a su lucha por el poder en lugar de cumplir sus tareas pues para los que fueron electos, y le está haciendo mucho daño Durazo también al proyecto de la 4T, al propio López Obrador, porque pues no ha hecho cosas importantes, no se distingue en la Secretaría de Seguridad Pública y porque bueno, pues él ya está, porque quiere ser gobernador de Sonora. Y bueno, pues siguen los comentarios, las confirmaciones de lo que publicó Olga Warnat en su libro Felipe el Oscuro. Uno de ellos, Manuel Espino, dice, es cierto lo que dice Olga Warnat. Y bueno, entre otras, está el que, pues, García Luna fue protegido por Fox y por Felipe Calderón Hinojosa. Y pues esto está publicado en el semanario Proceso, donde se autorizó por parte del editorial a sacar algunos extractos del libro, pero nuestros amigos compañeros de sinembargo.mx nos comparten lo siguiente. Desde la falta de estrategia como presidente, los peores casos de corrupción, el enriquecimiento ilícito, los favores a sus familiares y amigos, hasta la protección al cártel de Sinaloa y a los actos criminales de Genaro García Luna, Olga Warnat presenta a detalle la historia de un fracaso, el sexenio de Felipe Calderón. También detalla la intimidad de su frágil relación con Margarita Zavala, sus problemas con el alcohol y el miedo constante a ser el presidente más odiado por los mexicanos, como nadie lo había logrado. Olga Warnat revela la mejor investigación del Calderonato. Y bueno, por ejemplo, se los voy a dar a conocer el día de mañana, porque ¿sabía usted que Felipe Calderón se quiso suicidar totalmente alcoholizado? Eso se lo dijo a Olga Warnat Pancho Cachondo. ¿Se acuerda usted de aquel diputado federal que le gustaba mucho los tables, que se tomaba fotografías encuerado ahí con las señoras tableeras que hacen su trabajo, ellas? Bueno, no lo decimos de manera despectiva, pero confirmó que Felipe Calderón, el Borola, se quiso suicidar borrachote porque no lo pelaba, no lo quería como él quería Margarita Zavala, etcétera, etcétera. Otras cosas las confirma, ya les dije, Manuel Espino. Y bueno, pues es la información nacional que tenemos para todos ustedes. Vamos rápidamente a la información internacional para ir cerrando el informativo de este día. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Dirige Daniel Muñoz. Bienvenidos al Panorama Nacional de Noticias RPTV, los saluda Yair Díaz y por supuesto me complace estar con todos ustedes a esta hora en Conecta Zacatecas Radio TV. Carlos, un saludo para usted en México y desde Bogotá, Colombia. Yo soy Yair Díaz, presentando las noticias más importantes desde nuestro país. La ministra del Interior, Alicia Arango, entregó un balance positivo durante el cierre de urnas de la jornada electoral atípica que se desarrolló este domingo 30 de agosto en 4 municipios del país en medio de los estrictos protocolos de bioseguridad por la pandemia por la COVID-19. Entre tanto, el Consejo Nacional Electoral destacó el comportamiento de la ciudadanía y el trabajo mancomunado de las entidades y señaló que no recibió ninguna denuncia por delitos electorales. La entidad dijo que no se presentó ningún caso de posibles personas con COVID-19 dentro o fuera de los puestos de votación.
Muchas gracias a la Güera Goitia, que nos saluda desde Fresnillo, Zacatecas. También Manuel Preciado lo hace en la capital. Desde Argentina, Carmen Villegas nos acompaña en Argentina. También muchas gracias a todos ustedes que se reportan, como es el caso de Ingrid Georgina. Les saludo hasta Comalcalco. También a María Rodríguez, no dice dónde. Saludo a Emilio Lotzo hasta Comalcalco también, a Jocelyn Gutiérrez en Los Ángeles, a Valeria Pérez, les saludo también hasta Comalcalco, allá en Tabasco, todos ellos seguidores de nuestro colaborador Manuel Pedrero, a Valeria Pérez también en Comalcalco, a Adal García, Comalcalco, a Lisbeth de la Cruz, también por allá en aquellos rumbos en Tabasco, a Itzel Córdoba, a Reina Ventura también en Comalcalco, a Yuridiana Pérez también Comalcalco, Zaida Janet, bueno, pues son seguidores de nuestro colaborador Manuel Pedrero. Les envío saludos hasta Comalcalco, a Carla Méndez, a Kevin Ramírez, dice que vive en Barcelona, a Belén Ricardes en Comalcalco, Alejandro Hernández en Villahermosa, Tabasco, a María Elena Estrada Maya en Comalcalco. También saludo a Melva Michel, no dice dónde, a Jesús González Comalcalco, Carmelita Solís también, a Luis Azuara Rico también por allá en Comalcalco, José Luis Priego también allá en Tabasco y Alejandra Pérez también Comalcalco. Gracias por reportarse. Muchas gracias a nuestro amigo Aure Vidal, director de Zacatecas Radio allá en New Jersey, que pues nos apoya con el banner donde publicitamos ya la opinión joven. Gracias también a todos ustedes que nos dan los buenos días, como es el caso de Aure Vidal, Sonia Estrada, Rebeca Guerrero, Evino Olvera desde la Ciudad de México, también con Rey Mel desde la Ciudad de México, al igual que Onita Ortiz, Carmen Villegas desde Mendoza, Argentina, Sam de Carlo desde Chicago, que le deja saludos a Manuel Pedrero, Juan Ramírez, saludos hasta San Luis Potosí, gracias por el comentario, Vivian Oneida Uceda desde Honduras, Centroamérica, y gracias también a quienes se reportan, como es Mario Moreno en Zacatecas, Manuela González Zacatecas, también a don Miguel de la Torre, a su esposa Esmeralda, su hijito Isaac, propietarios de Gorditas de la Torre. Los encuentra frente a Telégrafos, ahí en las escalinatas, a un costado. Se les recomiendo mucho, 10 pesos por cada gordita, bastante variedad de guisos, muy buen sazón, muy higiénicas y un trato excepcional. También saludos a Herme App 3, así está en Facebook. Es momento de despedirme. Yo soy Carlos Aguirre Romo, le doy la actualización del pronóstico del tiempo. Por lo pronto, le deseo que tenga un excelente lunes y ya lo sabe, los escucho mañana en punto de las 8 de la mañana. En este momento en Zacatecas tenemos 14 grados centígrados, cielo mayormente nublado, la sensación térmica está en 13, se espera una máxima de 22, una mínima de 12 y no tenemos pronóstico de lluvia. Me despido, hasta mañana. Acabas de escuchar Informativo con Carlos Aguirre Romo, con el equilibrio periodístico que da credibilidad. Te esperamos en nuestra próxima emisión.